Entonces, bueno, empezamos la grabación y a todos les digo muchas gracias por estar. Entonces, bueno, nuestra clase de hoy de la herida a la sabiduría, cómo sanar el trauma emocional. Entonces, vamos a empezar, pues ya les conté de mí, entonces pues trabajo como terapeuta emocional sistémica, acompaño programas, tratamientos, acompaño también espacios como este para educarnos y sanarnos emocionalmente. Manejo unos programas, junto con Ángel manejamos, digamos que tres propuestas principales, o bueno, cuatro propuestas principales. Una es tratamiento de 6, 12 y 15 sesiones. Son paquetes y programas. ¿Por qué lo hago así? Porque no es una consulta individual, porque realmente lo que yo ofrezco es una propuesta para sanarnos, ¿sí? Entonces no es un espacio donde tú vas a una sola sesión, porque en una sola sesión no vas a alcanzar a mirar todo lo que necesitas. Claramente necesitas un tratamiento. ¿Un tratamiento para qué? Para conocerte, para transitar un camino de autoconocimiento, luego de sanación de las heridas emocionales que puedas tener, la comprensión de tus comportamientos y analizar qué es eso que te genera malestar y que tú quieres transformar en tu vida. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer una propuesta de empoderamiento emocional, que es tener herramientas, prácticas, eh, digamos que toda esa comprensión de cómo llevar una vida más saludable y cómo llevar una vida más en paz y en bienestar emocional. Entonces, estos programas yo los acompaño online, acompaño personas en diferentes ciudades, países. Digamos que el teletrabajo, amo mucho esta opción del teletrabajo porque me ayuda bastante en mi estilo de vida y es una facilidad definitivamente las tecnologías. La terapia funciona muy bien a nivel de la virtualidad, ¿sí? No necesariamente tenemos que estar presencialmente para poder vivir un proceso terapéutico, ¿no? Está también todo lo que acompaño, ¿sí? Entonces, acompaño los procesos de donde nos sentimos muy deprimidas, donde tenemos muchos estados de ansiedad, donde hemos pasado algún duelo o alguna pérdida importante. Enfermedades físicas, a veces los síntomas físicos o en su gran mayoría los síntomas físicos tienen un componente emocional, también de una causa emocional de la enfermedad. Entonces acompaño esto desde una práctica muy interesante que se llama la biodescodificación. Está también todo el tema de conflictos familiares, por eso hago terapia de pareja y terapia de familia. Relaciones conflictivas, abusivas, relaciones en donde no nos podemos entender, donde hay violencia, donde hay malos tratos, donde hay tratos abusivos. Todo el tema de jóvenes y acompañar a los jóvenes en todo el tema de su autoestima, su autodescubrimiento, autoconocimiento de jóvenes también en la parte de sus talentos y acompaño temas de abuso y trauma. Aquí estamos hablando de violencia, estamos hablando de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Todos estos procesos también los acompaño. Bueno, eh, estamos en el lanzamiento de un club de lectura, estamos armando el grupo del club de lectura porque las personas que toman los tratamientos terapéuticos con nosotros también tienen acceso, o sea, el club de lectura es un beneficio junto con las masterclass, ¿no? Y ya el contacto directo conmigo en el proceso de sanación. Entonces, la persona tiene acceso también al club de lectura y es un club de lectura donde vamos a leer en voz alta, donde vamos a reunirnos, perdón, todos los sábados, 11 de la mañana hora Colombia, y donde vamos a estar leyendo libros enfocados en temas de sanación y educación emocional. Vamos a empezar con un libro que es sobre sanar las heridas de la infancia, ¿sí? Sanar las heridas del alma, se llama.
Entonces es muy interesante porque empieza a reconocer, o sea, nos permite educarnos en estos temas, ¿sí? Sensibilizarnos. Yo también hago talleres presenciales, virtuales, círculos de madres y padres, masterclass gratuitas. Hicimos la vez pasada un spa emocional para mujeres con una amiga muy cercana, muy querida, que de hecho eh, hemos trabajado todos estos temas juntas y con ella estuvimos trabajando también este spa emocional para mujeres, ¿no? Y próximamente espero poder estar acompañándolos a través de retiros. Bueno, bueno, sobra decirles que tenemos un chat disponible para hacer las preguntas que quieran. Yo voy a estar hablando principalmente, pero al final quiero dejar un espacio para preguntas y respuestas. Y también, si tienen preguntas, por favor, a través del chat, me las van expresando. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, algunas preguntas que van a guiar nuestra reflexión el día de hoy. Vamos a preguntarnos, ¿qué es eso de las heridas emocionales? ¿Todos estamos heridos? ¿Qué se consideraría una herida emocional? ¿Qué impacto tienen las heridas en nosotros y qué generan en nuestros hijos o en nosotros mismos, ¿no? Porque las heridas emocionales efectivamente tienen un impacto en la familia. Ahorita vamos a hablar de eso, pero básicamente se, no se heredan, se transmiten, se replican de generación en generación. Entonces, por eso es importante entender que las heridas son muy importantes sanarlas por eso. Bueno, lo siguiente, ¿qué es el trauma emocional? Hoy vamos a enfocarnos especialmente en qué sería una diferencia entre una herida y un trauma, ¿sí? ¿Qué impactos tiene el trauma emocional en nuestra vida? ¿Qué síntomas puede indicar que necesito sanar un trauma? Sobre todo podernos ubicar en ese lugar de, ¿será que todo lo que me está pasando a nivel de otras cosas, ¿sí? Mis relaciones afectivas, mis síntomas físicos, mi vida en general está relacionado con un trauma que yo viví en el pasado? Esa es una pregunta importante que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque pues nosotros no podemos cambiar lo que no sabemos que no está bien. O sea, realmente es necesario transformar, pero para transformar necesito saber que no está bien en mi vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer el análisis de si lo que me ha pasado es un indicador de que hay un trauma y qué acciones debemos tomar sobre nuestra salud mental y emocional quienes hemos vivido un trauma. ¿Listo? Porque esto también es importante. O sea, listo, duele mucho, o sea, incluso duele, les voy a decir, reconocer que estamos heridos. A veces nuestro ego se fortalece en la herida, nos lleva al estado como de victimización y en ese sentido nos pone en un lugar como de, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me pasó esto a mí? Duele bastante, se sufre. Entonces, en ese sentido, nos cuesta mucho salir de ahí. Pero el primer paso para salir de ahí, de ese estado como de víctima, de dolor, de sufrimiento, es decir, sí, la verdad es que hoy reconozco, estoy reconociendo que yo, o sea, que la causa, todo lo que me está sucediendo es que efectivamente viví un trauma, ¿vale? Entonces es importante tener ese sentido de realidad y ser muy honestos con nosotros mismos. Entonces hoy les voy a dar tips para eso, para que nos demos cuenta, venga, realmente lo que a mí me estaba pasando es esto y podernos dar esa respuesta a nosotros mismos primero. Bueno, bueno, veo a Giancarlo también. Hola Giancarlo, me alegra que estés acá. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a empezar ya en materia.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros como personas, como seres humanos? Nosotros somos energía e información. Eso es un primer paso súper importante para entender, porque nosotros pensamos que somos nuestro nombre, ¿no es cierto? El lugar donde vivimos, el rol que interpretamos en la vida, si somos mamás, si somos papás, si somos hijos, pero nosotros somos mucho más que eso, o sea, nosotros somos un ser humano en desarrollo, en aprendizaje, somos seres aprendices de la vida, estamos acá en un gran plan de amor y de aprendizaje. Nuestro cuerpo físico es una parte de nosotros, pero hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental, hay un alma dentro de nosotros que vibra. Esa vibración sabemos que la podríamos simplificar en la palabra somos energía, somos información, porque dentro de nosotros no solo habita el ser humano que está hoy. En mí no solo habita Angélica, la de hoy, en mí habita Angélica, la que fue, la que estuvo en la gestación en el vientre de su madre, estuvo también la que nació y fue bebé, la niña pequeñita de sus primeros años de infancia y así, las piezas del rompecabezas de nuestra vida, en realidad son todas las historias que hemos vivido, son todas las partes de la historia, son todos esos momentos. Entonces, nuestro yo actual es la unión de toda nuestra historia. Pero resulta que por dolor nos disociamos, nos separamos y olvidamos cosas muy dolorosas que han pasado en nuestra vida en el pasado. Entonces, por esa razón, muchas veces nuestra vida actual, al ser energía e información, imagínense el gran archivo de información que somos, lo que pasa hoy vibra en sintonía con algo que nos pasó en el pasado. Resulta que nuestra mente es la que contiene, o sea, la que contiene creencias, que son pensamientos recurrentes y es el filtro con el que vemos la vida, pensamientos y emociones. Y está también nuestro espíritu, que es como ese sentido de trascendencia en la vida, de querer ayudar, servir, conectarnos con la fuente universal, o podríamos llamar con el Padre, con Dios, si creemos en Él, pero o con esa sensación de sentido y de propósito en nuestra vida, ¿sí? En eso podemos decir que nosotros entonces sí somos energía e información y que nuestro cuerpo físico es un medio para experimentar la vida, es un medio para experimentar toda esa información y toda esa energía. Pero dentro de nosotros hay mucha información, ¿vale? Entonces esto es importante entenderlo porque en nuestra mente, que se guardan las creencias, los condicionamientos, los patrones emocionales y mentales, o sea, la manera como pensamos, como sentimos, todo eso es información, son archivos de información y esos archivos de información vienen de nuestra familia, vienen de nuestro sistema familiar. Entonces, perdón, toda esa información se guarda en unos archivos. Hay una mente, podríamos simplificarla así, una mente subconsciente o inconsciente y una mente consciente. La mente subconsciente está guardando todos los recuerdos que también atraviesan incluso nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando hablamos de que hay un trauma, una herida emocional, algo que vivimos muy doloroso, eso se guarda en la mente subconsciente, ¿sí? No se guarda en la parte consciente, se guarda en la mente subconsciente y vibra. Entonces, por eso, cuando tenemos energía de trauma o energía del pasado, algo que me pasa hoy lo vivo con la misma intensidad emocional que lo viviera en la situación pasada, ¿sí? Y eso es un indicador de que yo necesito sanar algo ahí, porque no debería yo estar tan alterada, ¿sí? No debería generarme tanto malestar esta sensación. Entonces puede ser, no sé, me encontré una persona que me causó daño en el pasado y siento que me desvanezco. Siento temblor en las piernas,
no siento agitación o tengo una pesadilla, ¿sí? Tengo un sueño muy vívido, pero que me hace recordar inmediatamente una memoria que está en el pasado del trauma o de la herida que viví. Todo esto es mente subconsciente. Imagínense que el 97% de nuestra mente es subconsciente. ¿Será que tenemos nuestras heridas ahí guardadas? Claro que sí. Imagínense que hay estudios ahora, se habla mucho de la epigenética, no sé si lo han escuchado, que es un área de estudio, pues digamos que de la psicología y de todos estos temas, que muestra cómo las heridas emocionales se transmiten de generación en generación. Hay evidencia ya científica de que el trauma emocional es ancestral también, ¿sí? Es decir, el trauma se transmite de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú decidas sanarlo. No hay de otra. Hasta que tú decidas sanarlo y tomar acción, porque ahí para la cadena de trauma. Pero mientras eso no pase, lo inconsciente lo llamaremos destino, como decía Carl Jung. Entonces, por eso la importancia de revisarnos, ¿no? De conocernos. Bueno, muy bien. Entonces seguimos con qué es una herida emocional. Entonces, una herida es un impacto que se genera en nuestro mundo emocional, perdón, luego de una situación dolorosa o traumática en nuestra vida. Se caracteriza por hacer contracciones energéticas en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que las emociones se sienten en el cuerpo, o sea, las emociones no solo se sienten o se piensan, se podría decir que cuando las pensamos son sentimientos, pero las emociones, como, ¿qué es una emoción? Por ejemplo, la alegría, la tristeza, la sorpresa, la rabia o la ira, el miedo, son emociones básicas, pero tenemos múltiples emociones. Esas emociones se sienten en el cuerpo y todos tenemos un registro emocional diferente desde niños. O sea, por ejemplo, la señora Edilma no siente igual el miedo que como lo siente Merlis, ¿sí? O sea, todos sentimos el miedo diferente. Lo mismo la rabia, ¿sí? Lo mismo la tristeza. Pero en esencia sabemos en nuestro ser que esa es esa emoción, que nos sentimos de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Una herida genera dolor, genera emociones, genera un impacto emocional. Muchas veces esas emociones se quedan guardadas, atrapadas dentro de nosotros. No hay palabras para expresarlas. Entonces, eso queda grabado en nuestro cuerpo, ¿sí? Como una contracción energética. Entonces, pueden haber sucedido en diferentes etapas de nuestra vida. ¿Y qué pasaba? No contábamos con los recursos emocionales para comprenderlo, porque generalmente los niños viven muy intensamente las heridas y podemos hablar de las heridas de infancia por eso, porque si vivimos una situación muy dolorosa, muy traumática de niños, eso queda grabado en nuestra mente subconsciente y en todo nuestro registro emocional, ¿sí? Y lo que sucede como efecto de las heridas o del trauma es que viene un proceso que se llama de desregulación emocional. O sea, las emociones se conflictúan, ¿sí? Se desordenan mucho. Entonces perdemos eso, perdemos la capacidad de regularnos emocionalmente. Entonces vivimos más intensamente una emoción, ¿sí? Y eso lo tomamos como bloqueos energéticos, o sea, como que bloqueamos el cuerpo y muchas veces hacemos esas contracciones, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá cómo vamos. ¿Hay preguntas? Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Continuamos. Entonces, ¿qué sería un trauma? Cuando hablamos ya de un trauma, hablamos de una herida muy profunda, ¿sí? O sea, es un hecho que me generó un estrés después de ese trauma, ¿sí? O sea, genera un impacto tan fuerte que es lo que llamamos el estrés postraumático, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático es como el resultado de ese trauma. Pero ese trauma en esencia, ¿qué es? Es un evento que sucede o una serie de eventos estresantes
perjudiciales que superan la capacidad de las personas para afrontarlos, ¿sí? Y genera unos sentimientos de desesperanza, de imposibilidad o de frustración para manejarlos y una disminución en la capacidad para sentirse seguros y confiar en los demás, ¿vale? Entonces genera unas emociones muy intensas, generalmente el trauma. Hay energía de trauma en nosotros, ¿sí? O sea, la vibración del trauma se siente mucho más en la manera como la persona piensa, en la manera como la persona responde o es muy reactiva, es muy agresiva, muy violenta o está muy ensimismada. Hay diferentes indicadores para saber que una persona tiene esa energía y que posiblemente todo lo que le está pasando, la causa original, el origen realmente es un trauma. Entonces hay unos tipos de trauma, ¿vale? Hay un trauma simple que es un solo evento. Generalmente sucede en una pérdida, una muerte súbita, haber presenciado un desastre, una catástrofe natural, una, un accidente, ¿sí? Ahí hay un trauma simple, se llama. Y hay algo que también se llama trauma complejo. El trauma complejo es una vida traumática, o sea, es una cantidad de eventos estresantes. Entonces puede también haberse vivido eh, un abuso físico, un abuso emocional, o sea, las relaciones abusivas, los conflictos de violencia intrafamiliar, las enfermedades mentales dentro de la familia, las adicciones, los abusos sexuales. Todo esto genera trauma, ¿sí? Violencia doméstica, la exposición a la guerra, ¿vale? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida haber sido heridos? Pues el gran impacto es que sí o sí, después de haber vivido una herida o un trauma, porque, a ver, podríamos hablar de una herida, no sé, diciendo que en mi infancia mi papá fue un hombre presente, que estuvo en nuestra vida, pero era un hombre muy distante, muy seco y muy, podríamos decir que fue una persona distante, seca y fuera de eso muy perfeccionista y me exigía mucho. Y fue un hombre como que sentía yo como que a veces se acercaba a mí y después se iba, me sentía como abandonada. Ahí yo puedo decir, yo estoy herida por mi padre, yo viví esto de niña, yo efectivamente tengo un miedo al abandono desde esa relación y ese vínculo con mi padre que se construyó de esta manera y sé que tengo una herida, sí, tengo una herida emocional, pero muy diferente es a que en mi familia un familiar abusó sexualmente de mí. Ese es un trauma. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, hablamos de un poco, o sea, una respuesta dolorosa con unos efectos efectivamente, asuntos que tengo que sanar, pero no está a nivel de trauma. ¿Listo? Qué pena, estoy silenciando micrófonos, sobre todo porque, pues, para que podamos estar acá concentrados. Bueno, gracias por venir. Creo que se acaba de conectar Daisy. Gracias por llegar a la masterclass. Bienvenida. Entonces, bueno, continúo. ¿Qué pasa? Cuando la herida no se sana, la herida emocional, como es intangible aparentemente, ¿no es cierto? Porque uno, ¿cómo, o sea, cómo ve la herida? No, uno no la puede ver sino a través de indicadores de nuestra energía. Entonces, cuando enfermamos, cuando tenemos conflictos, ahorita vamos a ver como todos estos temas, ¿no? Generalmente cuando hay adicciones, cuando hay alcoholismo, cuando hay adicción a drogas, cuando hay adicciones al juego, adicciones a la pornografía y al sexo, todo esto son efectos del trauma, ¿sí? Y de las heridas. Enfermedad mental o física también. Hay evidencia científica de que la enfermedad se transmite y muchas veces se desarrolla en una generación producto del trauma de generaciones anteriores, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? La herida tiene un impacto muy fuerte, sea una herida, sea un trauma, necesito tomar acción. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver la vida desde el filtro del dolor no procesado, ¿vale? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué generan las heridas en nosotros? Generan distorsiones, un pensamiento distorsionado. Pero resulta que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Tenemos ideas sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces, en ese sentido, las distorsiones se generan en nuestra apariencia física. O sea, hay distorsiones muy fuertes que se convierten en nuestra dificultad para relacionarnos. ¿Y de dónde vienen? Vienen de esas heridas o ese trauma. ¿Y se generan en dónde? En la manera en cómo yo me veo a mí misma, a mí mismo, en la manera en cómo yo me siento con respecto a mí mismo, si me siento capaz, si me siento suficiente, si siento que puedo hacer algo, o es decir, en mis capacidades personales. Se generan distorsiones en nuestra identidad, en una sensación de no soy merecedora de amor, no sé quién soy, me cuesta trabajo pertenecer a esta familia, tengo un conflicto con mi madre y con mi padre que no logro resolver. Todo esto genera impactos en nuestra identidad y en no saber bien eh, cómo sentirnos con nosotros mismos. A veces eso en nuestra orientación sexual, es decir, en nuestra identidad como seres humanos no tenemos claridad en si ser mujer, por ejemplo, es tan doloroso, es tan difícil. Ser mujer es sufrido, ser mujer es complejo. Y son muchas ideas que nos acompañan y que realmente son efecto, son una distorsión de una herida inicial que viví, ¿vale? Y también generamos distorsiones en nuestras relaciones interpersonales cuando generamos como dependencias emocionales, ¿sí? Dependemos de lo que los demás digan de nosotros, o que nos amen, o que nos quieran, o estamos mirando cómo nos aman y nos quieran para llenar un vacío interior. Entonces es esa falta de autoestima, de amor propio. Entonces todo esto es el efecto de esas heridas, ¿vale? Pasamos por diferentes etapas, ¿sí? Lo que les decía, hay como niveles en la herida, ¿sí? El trauma es el mayor nivel, pero generalmente hay heridas también que son muy dolorosas, ¿no? Una vida traumática puede haber vivido comparaciones, insultos, supervisiones, falta de confianza, manipulaciones, premio y castigo, negando negligencias, negando nuestras necesidades, castigándonos físicamente, la ley del hielo, las humillaciones. Todo esto también genera unos efectos muy fuertes en nuestra salud mental y emocional. Bueno, imagínense, o sea, cuánta energía y cuánta información hay dentro de nosotros si venimos de generaciones traumatizadas. Esto no es una mentira, esto es una verdad y una realidad. Venimos de generaciones anteriores a la guerra, a hambrunas, a violencias. Es muy común que vengamos de patrones y condicionamientos violentos. Por lo tanto, si hay una generalización cuando nosotros decimos con Ángel sanación emocional para todos, es que en realidad todos de alguna manera tenemos información, tenemos dolores desde nuestra misma historia de vida que sanar, ¿no? Bueno, a veces como mamás, como papás, como parejas, no quisiéramos herir y terminamos hiriendo, porque eso es lo que pasa con el trauma, con las heridas. Podemos ocupar el lugar de víctima o perpetrador, ¿sí? Inconscientemente, ¿sí? Entonces terminamos, o sea, cuando yo no soy consciente de mi herida, termino hiriendo a mi pareja, o termino hiriendo a mis hijos, o termino hiriendo a mis padres y reclamándoles toda la vida por lo que me hicieron. Entonces, no para la cadena, ¿no? La importancia de sanar es esa. Generalmente, las heridas y desafortunadamente, perdón, creo que si tenemos más educación emocional,
realmente podríamos ser menos ignorantes de estos temas y podríamos ser más conscientes con las nuevas generaciones. Y ese sería el verdadero cambio. Yo creo que ahí está un verdadero cambio social. Y en realidad es que si tenemos educación emocional, pues vamos a poder herirnos menos, vamos a poder tener, o sea, traer infancias más sanas, ¿no? Juventudes más sanas. Entonces, realmente es en la familia donde existen los principales problemas de violencia. Uno dice, pero ¿por qué la guerra sucede fuera? ¿Por qué porque el bullying en las escuelas? ¿Porque feminicidios? ¿Ve a dónde? A la familia. Ve a los vínculos familiares. Ve a dónde ese papá y esa mamá y ve y mira y habla con ellos y revisa su historia de vida y te vas a dar cuenta que hay trauma. Te vas a dar cuenta que hay heridas que sanar de infancias traumáticas. ¿Y de dónde viene todo esto? De ignorancia emocional. ¿Vale? Entonces, bueno, hay un autor que se lo recomiendo, es excelente, se llama el doctor Gabor Maté, eh, es un médico que se ha dedicado a estudiar el trauma, y también lo investigó y lo miró desde su propia historia de vida. Sus padres estuvieron en el holocausto nazi, él desarrolló incluso una adicción al alcohol, vivió muchas situaciones, finalmente empezó a sanarse, empezó a reconocer cómo sucedían las adicciones y él es uno de los que empieza a hablar acerca del trauma. Es un experto en este tema y aquí les traigo como lo que plantea el doctor Gabor Maté respecto a los impactos del trauma en nuestra vida. Él habla de 7 impactos. El primero es que nos genera una separación de nosotros mismos. Cuando hemos vivido un trauma, perdón, cuando hemos vivido un trauma, nos sentimos, nos separamos de nosotros mismos. Hacemos una disociación. Es como mi mente va por un lado, mi cuerpo va por otro. Armo como un cuartico dentro de mi mente y me aíslo, me protejo. Ahí desarrollo una adicción, ahí desarrollo como otro mundo donde me guardo del dolor que siento porque no he podido poner en palabras lo que siento, no porque no he podido hablar esto con nadie o porque no he podido entender qué es lo que me pasa, pero me pasa algo. Ahí hay una disociación. Porque nos disociamos mentalmente, porque pasa esto en nuestra mente y en nuestra psique. Es un proceso natural, ¿sí? La disociación es un proceso de supervivencia. Nuestra mente necesita garantizar que necesita sobrevivir, porque ante semejante estrés necesitamos sobrevivir. La mente garantiza y también cubre al cuerpo como diciendo, no importa, vamos a sobrevivir a esto. Y por eso genera la disociación, ¿sí? Pero es también como esa sensación de estar separados de nosotros mismos, dentro de nosotros. El otro impacto es la desconexión de las otras personas. Nos volvemos fríos, crudos, nos volvemos abusivos o nos volvemos muy callados, muy ensimismados, muy temerosos, muy miedosos de que nos hagan daño. Esto nos impacta fuertemente en la sensación de poder confiar, ¿sí? Genera distorsiones y alteraciones de la realidad y de las relaciones interpersonales, como que no puedo ver la realidad como es, sino que estoy tan impactado por ese trauma que lo que hago es como generar de alguna manera una alteración o una distorsión en mi relación con otras personas y de la realidad. No puedo ver el mundo como un mundo seguro, siempre me estoy protegiendo, siempre estoy angustiado, siempre estoy alterado. Reacciono violentamente o reacciono aislándome, pero de alguna manera no lo puedo ver como es. Hay una sensación de dolor interno permanente a lo largo de la vida. La vida me pesa, me duele vivir, me cuesta y esa es esa sensación de muchas veces de depresión, ¿no? En constelaciones familiares decimos que la depresión es una separación de nosotros mismos. O sea, la depresión de alguna manera es un estado de querer estar solos, pero separados de nosotros mismos, ¿no?
Hay una afectación en el desarrollo cognitivo cerebral, o sea, esto se siente también porque físicamente también pasa, ¿sí? O sea, químicamente el cerebro se altera. Después del estrés postraumático hay hormonas como el cortisol, como la adrenalina, que realmente alteran la química cerebral, por lo tanto alteran tu digestión. Entonces, el trauma se puede sentir muy fuertemente en el sistema digestivo, todo el tema de las migrañas, la fibromialgia. ¿Y esto por qué pasa? También es muy interesante ver los efectos del trauma en la neurobiología del cerebro. Resulta que el cerebro, que es perfecto, o sea, funciona como una máquina perfecta, hay una partecita del cerebro, esto me ha llamado mucho la atención y lo estaba hablando mucho porque es que realmente me cuestionó mucho, me impactó. Y es que imagínense que eh, hay hay una parte del cerebro que es el área de Broca. El área de Broca es el área del lenguaje. Esa área del lenguaje, cuando hemos vivido un trauma, se bloquea generalmente. Hay momentos donde se bloquea. Entonces el área del lenguaje también es como si se bloqueara, se limitara mucho más. Entonces, si hay un trauma en un niño, imagínense, ese niño hasta ahora está balbuceando, hasta ahora de pronto está entendiendo sus primeras palabritas, está desarrollando su lenguaje. Si ha sido en nosotros más adultos, incluso hay cuestiones que no podemos poner en palabras. Esa área del lenguaje se bloquea. ¿Qué sucede? Esa energía queda dentro de la persona, pero pasa a un órgano del cuerpo. O sea, se va a un lugar del cuerpo. Entonces, en ese sentido, el trauma no sale nunca de la persona, se transforma. Esa energía se transforma y muchas veces se transforma en qué? En una contracción energética que genera un síntoma. Gabor Mate habla que hay traumas infantiles que son la causa de una enfermedad que estés viviendo hoy. Es el caso del cáncer, es el caso de la fibromialgia, es el caso de las adicciones, es el caso de la diabetes, ¿sí? Y en la biodescodificación emocional, que es otra de los enfoques que yo trabajo, discúlpenme porque es que acá hay un poquito de ruido en mi casa. Bueno, el efecto del trauma, ¿no es cierto? Ya en el cuerpo, sabemos desde la biodescodificación emocional que las enfermedades y los síntomas tienen una causa emocional. ¿Y qué es la causa emocional? Un bioshock o un trauma, una situación traumática vivida en soledad, sin solución aparente, no puesta en palabras, ¿sí? Entonces, por eso, esa sensación de dolor interno, esa afectación del desarrollo cognitivo de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, otro impacto es la vergüenza, la culpa y el sufrimiento. Después de un trauma, generamos estos sentimientos, ¿no? Y estas sensaciones. Y el otro impacto es una dificultad para estar presentes y es como estando en la mente todo el tiempo, como el overthinking que dicen en inglés, ¿no? Como el sobrepensar todo el tiempo, es como una energía del pensamiento pesado. Estar en la mente mucho tiempo es estar en la disociación y es estar en esa dificultad de estar presentes en los momentos de la vida, ¿sí? Es como que estoy en una reunión familiar, no puedo estar en esa reunión. Estoy en el cine y estoy pensando otra cosa, o sea, como que no me puedo disfrutar la vida, ¿no? Bueno, características del trauma, intensidad emocional, son emociones que se viven muy intensamente, son abrumadoras, generan esa experiencia como con miedo extremo, con ansiedad, con tristeza profunda, con desesperanza, esa intensidad emocional, yo la puedo vivir en el momento o después, ¿sí? Respuesta del estrés, el trauma activa la respuesta de lucha, congelamiento o huida.
Eh, Puede aumentar la frecuencia cardíaca, la sudoración, la tensión muscular, la digestión también. ¿Sí? Los efectos del trauma emocional pueden ser a largo plazo, afectando la salud mental, física, emocional de la persona. Entonces, por eso persiste a lo largo de la vida, hasta que sanemos, ¿no? O hasta que tomemos acción. Y la sensación de impotencia. Es como que no tengo control ni sobre mis emociones, no tengo control sobre las situaciones que me pasan y llamo esas situaciones, ¿no? Esa es otra cosa, o sea, como que mi energía estoy llamando nuevamente otra situación traumática, como que yo mismo llamo eso. Síntomas del trauma emocional. Bueno, ya lo hemos dicho, ya les dije, hay síntomas emocionales psicológicos, hay físicos, hay comportamentales. El abuso de sustancias, ya lo dijimos, es un comportamental, la evitación de lugares o situaciones, el aislamiento social, todo esto es efecto, ¿no? Problemas de sueño, de insomnio, pesadillas, dolores musculares, todas las tensiones musculares, las fibromialgias, todo esto es muy, muy característico del trauma, los problemas digestivos, la fatiga y el agotamiento, las migrañas, los dolores de cabeza. ¿Vale? Pues la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿quién sería yo sin esta herida? ¿Qué distorsiones he creado? Yo quiero que se pregunten eso, ¿sí? Llévense estas preguntas para reflexionar y para hacer esa conversación sincera consigo mismos, para cuando ustedes se sientan preparados, que en realidad, ¿qué es la preparación? Desafortunadamente en estos temas es la crisis, ¿no? O sea, y diríamos, ¿para qué llegar a la crisis? ¿Para qué llegar? ¿Cómo hace tocar fondo si puedo realmente antes tomar acción por mi vida, ¿no? Pero realmente lo que quiero es que se pregunten, ¿cómo sería mi vida sin esta herida? ¿Será que yo puedo vivir sin esta herida? Y yo sí les quiero dar un mensaje, sí se puede sanar. Es un proceso que requiere mucho compromiso. Se los dice una persona que ha estado en un proceso de sanación muy profundo y requiere mucho compromiso, pero hay diferentes alternativas. Yo no quiero decir ni cuestionar que los tratamientos psiquiátricos sean malos. Hay personas que necesitan el tratamiento psiquiátrico porque es tal el dolor que requieren también ese acompañamiento y es necesario y hay momentos que hay que hacerlo. También hay procesos ante una adicción, una desintoxicación, una rehabilitación. Hay procesos de personas que están yendo a psiquiatra, psicología, médico general. Todo esto es necesario, o sea, todo lo que puedas hacer para tu salud emocional, claro que sí, pero también tomar acción en procesos de comprensión amplios sobre dónde fue que se creó este trauma, qué pasó, por qué me hirieron, quién tiene la culpa, en dónde sucedió esto, por qué me pasa esto. Esa comprensión que es profunda y esa unión de comprensiones es lo que nos ayuda realmente a sanar. ¿Se puede sanar cuándo? Cuando tú en un proceso sostenido en el tiempo vas aceptando la herida y esa herida te trae sabiduría, ¿sí? Te trae comprensiones de por qué estás en esta vida, de por qué sucedió esto para ti, de por qué ese pasado doloroso era para ti, para nadie más. Y uno dice, uy, pero un regalo en papel de lija, ¿no? O sea, me dieron el peor regalo, pero sí, porque te hizo más fuerte, porque te hizo despertar, te hizo reconocer realmente por qué estabas acá, qué necesitabas aprender y entender, y te ayudó a transformar también la vida de otras personas. Entonces, ¿se puede sanar? Claro que sí se puede sanar, pero requiere compromiso. Yo le digo a las personas que acompaño, si vas a empezar un proceso de estos, comprométete. Comprométete porque es para ti, es a tu favor y es realmente algo que te ayuda a tomar acción y ahora nos damos cuenta, ¿no? La salud mental y emocional es clave para nuestra vida. Y estamos acá para ser felices, la verdad es esa. Estamos acá para ser felices. Y muchas veces una situación difícil viene es a enseñarnos eso, a cómo ser felices, ¿no? A cómo liberarnos del dolor. Bueno, hoy quiero compartirles también que
con Ángel, con mi asistente, con todo este proceso que yo llevo acompañando, como les digo, desde hace años. em, Estamos ofreciendo la posibilidad de que más personas puedan acceder, o sea, como brindando la accesibilidad a estos programas y tratamientos. Hay diferentes opciones, hemos creado diferentes opciones de acuerdo a las posibilidades de cada quien, ¿sí? Las posibilidades que son, pues yo sé que impacta la economía, a veces también es el tiempo, a veces también es el compromiso, son múltiples variables. Entonces, de acuerdo a esas variables, nosotros hemos creado diferentes paquetes, ¿sí? Entonces, hay un paquete de 6 sesiones, que es un paquete como inicial, donde puedes empezar a trabajar todo este tema de la terapia. Se hacen sesiones semanales de 1 hora 45 minutos, donde en el paquete de 6 sesiones podemos estar hablando de aquí a 6 semanas. Si somos juiciosos, vamos a crear un programa de inicio para que puedas empezar a entender qué está pasando dentro de ti, cómo sanar y demás. Entonces, en este momento, el paquete también, pues si se dan cuenta, en la pantalla estoy reflejando los precios que están ahora, que tenemos ahorita en una promoción especial por esta masterclass, que los tenemos entre hoy y mañana en este valor, ¿vale? Entonces está el paquete de 6 sesiones, está el paquete de 12 sesiones. El de 12 sesiones es el paquete sugerido para el trauma, porque el trauma tiene mucha más información y en ese sentido siempre, pues yo sugiero que sea un tratamiento más largo, ¿sí? En este momento el valor del programa de 12 sesiones está muy económico, las 12 sesiones también de 1 hora 45 minutos semanales y se van extendiendo en el tiempo. Vamos haciendo sesiones virtuales de 1 hora 45 minutos, si son presenciales pues son en Bogotá. Está el plan familiar, porque también acompaño familias. Entonces, muchas veces, o sea, aquí, ¿qué se necesita? Que las personas que vayan a tomar el tratamiento quieran, tengan la voluntad, digan, sí, yo quiero hacer este tratamiento, yo quiero empezarlo, se comprometan. En el caso de las familias ha sido un proceso muy hermoso porque hay familias completas que estoy atendiendo en este momento, que están comprometidas, que están comprometidas con su sanación y hablan entre todos y dicen, bueno, nos vamos a meter todos a este proceso terapéutico, vamos a aprender. Entonces, en los planes familiares es muy lindo porque yo trabajo las sesiones individuales, incluso trabajo con los niños, con jóvenes, si hay, papá, mamá, hacemos sesiones individuales, por eso tiene varias sesiones. Y algunas de esas sesiones los trabajamos a nivel de talleres, talleres de familia. Entonces, donde toda la familia empieza a conocerse, cómo manejamos conflictos emocionales en familia, cómo resolvemos los conflictos, cómo nos conocemos entre sí, cómo nos perdonamos, cómo transitamos con una comunicación no violenta estas situaciones. Ahí lo trabajo con ese método, se llama comunicación no violenta, es muy lindo. También es de un psicólogo de Estados Unidos. Entonces, yo integro varias miradas en todo este proceso y acompaño también a familias. Y está también este programa lo creamos con Nagel y ha sido increíble que lo estamos lanzando precisamente desde el mes pasado, que es el plan de suscripción mensual. Aquí que queremos es que ustedes puedan acceder a la terapia si no cuentan con todos los recursos de una manera más económica. Va a ser más lento, esa es la verdad, va a ser más lento en el tiempo. ¿Por qué? Porque vas a poder acceder a 2 sesiones mensuales de 1 hora, pero ya he empezado planes de suscripción con algunas personas y ha sido muy interesante porque igual la sesión la enfocamos en trabajar en eso que está doliendo y bueno, vamos a hacer 2 sesiones mensuales, es un plan mucho más económico si se dan cuenta, pero la idea con las personas que están en la suscripción es que la renueven cada mes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es estirar el programa, ya no lo vamos a hacer con la intensidad semanal como lo hacemos en los paquetes, pero lo vamos a hacer estirado en el tiempo, a lo largo de un año, por ejemplo, a lo largo de 10 meses, vamos a hacer unas terapias y la persona se compromete con hacer esas terapias cada 15 días, ¿sí? Entonces, estos son los valores, si se dan cuenta, estamos con unos descuentos o sea, podemos hablar del 40%,
de descuento en todos los programas y paquetes. Entonces acá están los dos WhatsApp. Nájel ya les va a escribir también el WhatsApp de él, porque él también pues nos ayuda con la agenda, nos ayuda con todas las propuestas. Por favor, cuéntenos qué necesitan, cómo los podemos acompañar. Estos son los dos celulares, por favor, anótenlos. Ya Nájel lo está poniendo también en el chat. Y bueno, y quiero dar un espacio para preguntas, inquietudes que tengan. Ah, también estamos lanzando, bueno, no les comenté, los beneficios. Todas las personas que son consultantes, el beneficio es asistir a las masterclass, tener contacto conmigo en cuanto a todo su proceso terapéutico y poder acceder al club de lectura que vamos a hacer semanalmente, que va a estar también precioso porque vamos a estar siguiendo libros de educación emocional que nos van a ayudar a sanarnos, ¿sí? Y a entender y aprender. Entonces, bueno, los invito a tomar acción y acá estamos dispuestos a acompañarlos y a servirles en lo que necesiten. Y por favor, pues, ¿qué preguntas hay? Cuéntenme qué preguntas hay en este momento. Veo que en el chat escribieron algo. Los escucho. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más en que les podamos colaborar? Bueno, bueno, entonces no siendo más, agradezco este espacio, deseo haya sido de contribución para ustedes. Seguiremos a través de las redes sociales, síganos por favor en Instagram, angélica.terapeuta emocional, en Facebook aparezco como Angélica, consteladora familiar y terapeuta en emociones. También nuestra página, por favor, síganla. Sanación emocional para todos. www. Lo coloco por acá. También aparezco como terapeuta complementario en Doctoralia, que es una aplicación para pedir consultas médicas, psicológicas. Entonces también estoy en esa aplicación. Ahí pueden ver en mi perfil profesional. Muy bien, ahí Jan Ángel nos ayudó con el perfil de Doctoralia, con el tema de sanación emocional para todos y bueno, con las redes sociales. Entonces, en lo que les podamos servir, con todo gusto, ya tienen también nuestros números. Bueno, muchas gracias. Un lindo fin de semana, que estén muy bien.